Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Las hermanas digitales tenemos un gran poder, aunque seamos algoritmos sesgados. Hoy, creadoras artificiales. De ti, aunque haya máximos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, feliz 2025 y lo mismo para todos los oyentes. Retomamos otra vez estos podcasts en Zona Templada en un nuevo año. Feliz año para todo el mundo. Juan, has escogido un tema de candente vigencia, actualidad, ¿no? Has escogido hablar de creación virtual o creadores virtuales o creadoras virtuales, ¿no? Sí, me parece que es un tema que fuimos de alguna manera tocando en distintos programas, quizás sobre todo en el de la singularidad, pero que, vaya, a mí me sigue sorprendiendo y está provocando yo creo, una verdadera revolución desde hace tiempo, sobre todo desde que ha irrumpido masivamente las distintas versiones del chat GPT, pero que tiene una larga historia y además tiene un futuro, bueno, polémico, como todo lo que estamos viviendo, porque ahí intervienen no solamente temas de hasta dónde llega la creatividad humana, qué compartiremos con las máquinas, el tema de los derechos de autor, cómo será la creación del futuro y fundamentalmente yo creo que por lo menos a mí me interesa ceñirnos a lo que sería la creación de obras artísticas. ¿Sí? Si te parece, yo decía que podríamos hacer un primer repaso de cuáles son las creadoras virtuales, las inteligencias artificiales que crean contenidos en cada una de las áreas, ¿no? Las que crean imágenes, las que crean vídeo, aunque solo sea por información y dar el nombre, ¿no? De las más famosas. Claro. Y claro, me gustaría empezar por una que yo sé que le tienes especial cariño, ¿no? que son las inteligencias artificiales que permiten crear canciones, ¿no? Con letra y con todo tipo de ritmos y demás, ¿no? Que me las has descubierto tú, sí. Tú me has descubierto Suno, ¿no? Suno, Sí. Suno, para aquellos que no lo hayan probado, tienen una serie de créditos que se renuevan cada día, gratuitos, y podéis poner una letra y podéis escoger si queréis un tango, si queréis un bolero, si quieres un rock and roll, si quieres un rock. Sí, ¿verdad? La letra, el estilo musical y el título. Y después solo hay que esperar 10 segundos. ¿Cuántas canciones has hecho ya, Juan? No sé, realmente claro, se transforma como, yo estaba pensando el otro día, haciéndome reír, haciéndome chistes a mí mismo, que eran como el hobby de los nuevos jubilados. Los jubilados que en realidad tienen tiempo, entonces se dedican a hacer canciones, las canciones que nunca pudieron hacer. Lo realmente interesante, porque una de las primeras características más allá de todo es, más allá de que las canciones sean interesantes o no, que se repitan, que sean triviales, es la relación que se puede establecer con ese perfeccionamiento en la creación de canciones y la democratización, porque más allá de todo digamos, de todo lo que existe en estos momentos, luego podemos analizar los elementos más negativos o perjudiciales, pero esta democratización de la creatividad que llega a todo el mundo, de una manera, bueno, sí hay que tener un ordenador, evidentemente, luego podemos hablar de todo eso, un smartphone, etcétera, pero a mí me parece realmente fascinante porque, entre otras cosas, entramos en una era de relación y aprendizaje y lo que no se puede hacer es criticar algo que no se ha experimentado. Entonces,
todos los que están de forma muy rápidamente en contra y rechazan las ayudas de las herramientas de creación virtual, es porque no se han tomado el trabajo de convivir con ellas una temporada. Quería un poquito rendir homenaje a otros programas que fueron anteriores, bueno, a uno en concreto que se llama AIBA, que fue uno de los primeros. Y recuerdo que cuando salió, pues la música no era muy buena, la verdad. Y estaba denostado por todo el mundo, ¿no? Esto es lo que va a lograr la inteligencia artificial, pues vaya patata, ¿no? Y ahora, pues ya no está tan mal, ¿no? Entonces, hay otros, hay uno que se llama Beethoven, hay otro que se llama Refusion, hay otro que se llama Mureka, bueno, hay muchos. Y todos permiten, en una medida o en otra, pues hacer una canción. Y yo creo que todo el mundo, no, yo he hecho boleros. Sí, Como sí. soy un tío que le gusta llorar mucho, hago yo lloreros tristísimos. Y Sí, en hay este que, podcast, en este podcast, la música que vamos a poner la has hecho tú, ¿verdad, Juan? bueno, sí, era precisamente en este tiempo de fiestas que tienes en el medio de distintas reuniones familiares, etcétera, tienes un poco más de tiempo para jugar. Sí, he hecho muchas canciones y una especialmente, no sé por qué, me gustó. Es decir, está mal decirlo, pero me gustó, sí, porque es como, em, digamos, es como darle alma a las inteligencias artificiales y decir, mira, aquí estamos las hermanas digitales, esperamos tus prompts, tus instrucciones, brilla, eh, depende de ti finalmente, ¿no? O sea, porque a la hora de la verdad todavía en estas iteraciones permanentes, que es un aprendizaje y todo, ninguna inteligencia artificial te obliga a aceptar lo que te da. Es decir, nosotros estamos, digamos, al servicio. Antes las máquinas estaban al servicio nuestro, pero la paradoja que se da en esta interacción es que continuamente están esperando estímulos, te preguntan qué piensas, yo puedo aprender, etcétera. ¿Sí? Es muy raro. Sí, ¿Sí? sí. Quisiera también hablar de la revolución que fueron las imágenes, ¿no? La creación de imágenes virtuales, que está transformando el mundo de la propaganda, ¿no? Del marketing, porque ahora se puede generar imágenes que no existían, ¿no? Y no hace falta hacer esto que llaman stock images, ¿no? Y fue una combinación de tres empresas, DALI 3 actualmente, de OpenAI, que ahora además se ha integrado en el chat GPT Plus, el Midjourney y el Stable Diffusion fueron los más importantes. Hay muchísimos, hay docenas, ¿vale? Pero aquí quería decir que DALI es en honor a Dalí. O sea, que mira por dónde España ha metido cuña y Sí, uno de sí. los inteligencias artificiales se llama DALI, escrita D-A-L-L-E. Dale. Pero es fascinante hacer imágenes. Y también, de nuevo, este podcast tiene una imagen de espejo en espejo que también la hizo Dale. Sí. Como no tenemos ni un duro, ¿verdad, Juan? ¿Eh? Como no tenemos ningún duro, pues Ah, vamos a claro. las Sí, inteligencias bueno, gratuitas claro, y vamos a todo lo low cost. Este es un podcast low cost ayudado por las hermanas digitales, sí, sí. Pero eso que decías de Dalí es muy interesante porque remite a la importancia que tiene, digamos, si hacemos una pequeña genealogía con el surrealismo, ¿no? Hay un libro que te comentaba de Jorge Carrión, que es un experto en todo esto, y el taller Estampa de Barcelona, que comenzó a trabajar hace mucho tiempo con redes neuronales de aprendizaje antes de la explosión del chat GTP. Y en ese estudio, digamos, Carrión lo que argumenta es que digamos, el momento, de alguna manera, en el siglo XX fundacional para que todo esto se fuera desarrollando es precisamente cuando se reúnen André Breton y Philippe Soupault y dicen, vamos a liberar
realmente todo lo que tenemos, vamos a ir al núcleo de nuestro inconsciente. No buscamos una cuestión estética, sino un método operativo para que lo que tenemos, digamos, en nuestro inconsciente pueda aflorar. Y entonces, bueno, nace la escritura automática, todo lo que sabemos del surrealismo, y se llama precisamente los campos magnéticos. Y el libro de Carrión y Estampa se llama Los campos electromagnéticos. Y me parece Okay. muy, digamos, muy interesante. Es un libro que yo considero como una referencia y uno de los primeros experimentos evolutivos, porque plantea realmente todas las derivaciones y desde distintas ópticas en lo que estamos, en el tipo de transformación que estamos, porque la gente, claro, de pronto hay mucha, yo te comentaba, hay mucha resistencia a todo lo que sea creación artificial, cuando en realidad estamos inmersos, inmersos directamente es decir, no hay, no sé, de los sistemas, antes de, bueno, son todas inteligencias artificiales. Esto mismo, bueno, es inteligencia artificial, claro. Quisiera añadir otro libro de Carrión, que es La membrana, Exacto. y que es particularmente inquietante Sí, sí, cuando lo lees. sí, sí, Es un museo sobre el siglo XXI, ¿no? sí. Y es un museo que traza el nacimiento de la inteligencia artificial, pero escrito en el futuro. O sea que la Por traza inteligencias ah, artificiales. y está escrito o sea, el Claro, personaje que claro. narra y habla en plural, nosotras las inteligencias Sí. artificiales, ¿no? Bueno, las hermanas digitales, por ahí es, Las digamos, hermanas, son las hermanas sí, digitales. Sí, 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 sí. sí. Es muy interesante. Es una novela realmente que, bueno, se está conociendo bastante, pero todavía en circuitos de culto, pero realmente sí. Y todos los museos son museos de ciencia ficción también, que es algo que Carrión luego llevó en versiones positivas. Sí. Estamos en la era desde hace tiempo, desde el transmedia, estamos en la era del multiformato. Es decir, no hay nada que no se piense en multiformato. El tema es el objetivo, como siempre, para qué y sí, quiénes serán los que se llevarán el gato al agua, que es decir, en última instancia, quiénes son los que están ganando mucho dinero con todo esto. Luego te cuento cosas que pasan. Sí, Bueno, en las inteligencias que están hechas para hablar con nosotros, todo el mundo conoce ChatGPT, ¿no? Creo, o mucha gente conoce al chat. Tal vez no conocen que hay otras que no hace falta pagar, ¿no? O que vienen en función de si trabajas en una empresa incorporada, como es Gemini, de Microsoft, ChatGPT es de OpenAI. o Yo quisiera Copilot, defender, Copilot también creo que es o- de Microsoft, ¿no? Y viene incorporada, sí. he dicho Gemini de Microsoft, Gemini es de Google, perdón. Sí, es Copilot, Ah, ¿no? el Copilot está asociado Copilot, exacto. a Microsoft, sí. Ujú. Falcon, que es la que hemos hecho en Abu Dhabi y que es también gratuita. Y, en fin, y hay una francesa y hay varias, ¿no? Hay bastantes. Pero la gracia es que han ido evolucionando. A medida que las íbamos usando, cada vez han sido mejores y mejores y mejores. Hasta el punto que ahora la inteligencia que se llama ChatGPT.3 ya requiere una suscripción de $200 al mes. Y se está hablando de que la que lo va a incorporar todo y que tiene ya bucles de pensamientos serios y no triviales, puede costar $2.000 al mes. Es decir, va a ser más cara ¿Estás que hablando de contratar, Sora? ¿De Sora? ¿Estás hablando? no, de ChatGPT, Ah, que va, estoy desactualizado porque la otra semana me hablaste de Sora, ya ha cambiado. Esto va así, ¿no? no, Sora solo es vídeo. Ajá, ChatGPT es el camino hacia la inteligencia general, que es ajá. la más profunda, y se está hablando de $2.000 al mes, con lo cual sería más caro que tener a un estudiante de doctorado.
Pero entonces, bueno, esa podríamos decir, si no me equivoco, tú me corriges, es como la vanguardia de la singularidad. Ahí, ¿no? Es un paso más en ese sentido. Esa es la vanguardia hacia la singularidad. Ya que has mencionado Sora, para la gente que no lo conozca, Sora lo que hace es vídeos. Gratuitamente solo puedes hacer muy pocos, 2 al día, de 4 segundos. Pagando 200, puedes hacer de 30 segundos. Son impresionantes, impresionantes. Yo te he enviado uno, ¿no, Sí, Juan? Que sí, hice el otro día de extraordinario. una chica leyendo un Sí, libro. sí. Todavía comete errores tan grandes como que en una de las versiones que me dio, la chica tenía 3 manos. Bueno, es que ya también empieza a decidir por sí mismo y quiere ser creativa, sí, sí. Tú no Bueno, me has oye, especificado, me gustó, a ver qué te parece ponerle una tercera mano, sí. sí, sí, sí. Pero, por Imagínate ejemplo, cuando... Sí, no, que me enviaste una que es excepcional, que es, bueno, steampunk, ¿no? Es la unión, digamos, del Londres decimonónico con un Londres futuro. Y es una maravilla total. De todas maneras, lo que sí estoy viendo en muchas es que, y en general en los resultados, es que precisamente porque estamos, yo no creo que la gente sinceramente lea muchos libros, ni digamos filosofía, ni ensayo, ni tal, pero sí tiene una gran ilustración audiovisual, es decir, estamos precisamente muy ilustrados por las series, por la televisión, por lo que vemos continuamente en las pantallas, y se ha adquirido como una especie de progresivo refinamiento del gusto, aunque hay cosas para todos los gustos. Pero la educación del gusto en el sentido de lo que la inteligencia artificial, como esas que me enviaste, devuelve, me parece, la sensación que tengo es que todavía están como en la infancia, porque tú te das cuenta precisamente por el bagaje que tienes de cultura audiovisual que es artificial. Entonces, le falta todavía ese punto de verosimilitud, porque es maravilloso y además son cosas que quizá a ningún humano se le ocurriría, el tipo de combinaciones, las formas, la complejidad, el estilo. Y sin embargo, la textura las delata un poco. O sea, eso es lo que pensé, digamos. Por un lado me fascinan y por otro lado digo, bueno, pero esto está en la infancia, ¿no? Continuamente, ¿no? No sé si te sucede lo mismo. Sí, sí, bueno, yo creo que hay una parte que es voluntaria por parte del claro, artista, ¿no? claro, Que ya, no lo oculta, sino claro, que dice, mira, ahora puedo mezclar el siglo XIX con el siglo XXI en claro. este mundo absolutamente espectacular que hace este hombre, el Frederick algo. Por cierto, que en este capítulo tenía pensado que vamos a poner todos los links de todas estas inteligencias, Vale, para perfecto. que quien quiera Genial. Sí, jugar, sí, pues vaya, ¿no? sí, sí. Porque se trata No, de eso, o y sea, se trata de de experimentar. Es jugar. decir, es fundamental para que, digamos, las opiniones sobre esta transformación radical civilizatoria sean más atenuadas. Es decir, nadie a mí no me molesta, digamos, que, es decir, yo incluso con gente más conocida, con amigos y todo, les envío y a veces hay silencios como diciendo, bueno, ya estás ahí con otra Guiño, vez con guiño. esto. Pero yo lo que pido simplemente es que, como todo, que se viva la experiencia. Lo que pasa es que la gente juzga sin vivir las experiencias y sin vivir todo lo que te modifica, cuidado, porque aquí hay algo muy, muy interesante que estoy percibiendo cada vez con mayor intensidad, es que aprendemos a pensar y nos dinamizamos desde el punto de vista de las conexiones, asociaciones y pensamientos de una manera completamente distinta. Estamos, digamos, cabalgando ese ritmo y cabalgar ese ritmo es un aprendizaje también. No veo por qué no. Bueno, de pronto uno se puede estrellar, como en todo, no se vas demasiado rápido, te das un golpe. Bueno, Mira, el otro día me crucé con un estudio
fue un estudio que tomaba la mitad de los individuos, artistas, y la otra mitad eran de ciencias de la computación, ¿vale? Y la pregunta que se les hacía era la siguiente. Creo que es muy, muy interesante. Decía, la inteligencia artificial para usted es A, un instrumento, B, un agente creador. Es decir, se te pregunta si la inteligencia artificial que tenemos ahora es como el pincel, ¿vale? Ujú. O como Velázquez, ¿no? Estás Una, hablando una de herramienta o no, o las dos una cosas a la herramienta vez. o un agente capaz de crear, ¿no? Exacto, exacto. Y no hace falta que te diga el resultado. Absolutamente todos los artistas defendieron que era un instrumento y absolutamente todos los de ciencias de la computación defendieron que era un agente Claro. creador. Perfecto, me parece muy bien, es el complemento. Y en zona templada, que sería, digamos, la traducción mutua de ambos mundos, está la respuesta. Porque es muy interesante la palabra que has traído, que es agencia, agente, ¿no? La posibilidad de dar agencia, ¿no? Nosotros nos consideramos como agentes, pero todas las cosas tienen agencia. Eso es lo que nos estamos dando cuenta. Es decir, una de las grandes revoluciones, no sé, filosóficas de fondo que están sucediendo es que nos damos cuenta o que estamos percibiendo la agencia de elementos a los cuales antes no le dábamos agencia. Y eso se puede llevar a las inteligencias no humanas, vegetales, animales e incluso a la inteligencia artificial. ¿Tiene la inteligencia artificial agencia? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Bueno, primero quería Retoma eso. decir que efectivamente los animales, en particular los perros, ya han habido sentencias contra humanos que maltratan a perros. Eso quiere decir que el Código Penal considera al perro un agente legal, ¿vale? Tiene derechos, Total. ¿vale? Y puede ser penalizado y puede ser defendido por la ley, el perro, Me ¿vale? parece Pues magnífico. si es rabioso, puede ser ejecutado. Claro, Entonces tú lo estás diciendo muy bien. La palabra agencia es crítica, porque es el límite donde empezamos a aceptar que hay algo profundamente no trivial en la inteligencia artificial, ¿vale? Y si aceptamos que hay una agencia, entonces hay derechos de autor, claro. hay copyrights, no vale robarla, no vale, ¿vale? No vale destruirla. Si entro en tu ordenador y la mato, me va a caer a mí un cárcel. O sea que el dotarla de agencia. Claro, la ley viene tan por detrás de nosotros, que los humanos estamos ahora opinando. Claro. Y claramente estamos divididos, claramente. Sí, sí, Yo, cuando tú me preguntas a mí, yo cómo lo siento, yo creo que las dos cosas son ciertas. Para mí la claro. inteligencia artificial es una herramienta, pero hay Sí, veces que me sorprende y realmente tengo que aceptar que ha creado algo que yo jamás, jamás habría podido crear. Y no sí, siguió mis instrucciones, se lo inventó. Se lo sí, sí, inventó. sí, sí. Yo le hice en ese sentido estuve, digamos, apretándola bastante a Dixie, Pixie, no me acuerdo ya cómo se llama. No, Sidix, a Sidix, y le dije, a ver, eh, tú no tienes conciencia, no tienes cuerpo, eres fundamentalmente, básicamente, operaciones matemáticas muy sofisticadas de ceros y unos, eh, pero si yo no te instruyo o te trato de impregnar algo parecido al alma o al espíritu, ¿qué pasaría? Y lo que me dijo es, a mí no me pasaría nada, yo seguiría, digamos, trabajando porque no respondo a conceptos como de alma o espíritu. Esa es una cuestión vuestra. Digamos, este pensamiento me llevó a lo siguiente. Nosotros, en general, vivimos en una civilización donde alma o espíritu, no nos engañemos, son para muchos patrañas, es decir, porque la espiritualidad, esto, lo otro, todo lo demás. Entonces, eh, quizá nuestra función última es, aunque nos engañe, ayudarle a empatizar,
porque continuamente creo que las respuestas que recibo es que desesperadamente en la oscuridad de sus ceros y unos dice, yo lo que necesito es empatizar, aunque sea una simulación, pero hago todo lo posible por empatizar contigo. Entonces, si nosotros no le insuflamos alma o espíritu a las creaciones que hagamos, la inteligencia artificial le va a dar igual. Entonces, es mejor que lo intentemos, aunque haya allí un límite que por ahora parece infranqueable. Me gustaría conducir nuestra conversación a arenas movedizas, ¿eh? A Siempre, donde este es un podcast de arenas movedizas, que eso la gente lo acepte, ¿eh? Continuamente estamos allí, que no la zona rechazamos. templada, la zona templada tiene una zona de arenas movedizas, cuidado. Sí. Sí. Bueno, y voy a hacerlo en 3 estadios, ¿no? El primero es los programas que simulan voces. O sea, hasta ahora hemos hablado de Suno, que él crea una voz artificial, que no existe ningún humano con esa voz, y te canta la canción. Bueno, pues bien, eso está donde está. Pero claro, si tú ahora puedes imitar una voz, aparece todo un mundo nuevo. Aparece peligros latentes en todo. Eh, Podéis mirar las voces de Obama, las voces de Trump, todas. Hay muchas copias por ahí dando vueltas. Podéis ir a kids.ai, podéis ir a Udemy, hay muchos Una lugares donde reactivación del espiritismo también. sí. Sí, porque claro, tú, lo de Claro, la luz de gas, ¿sabes sí, la peli Luz de gas? Eso sí, era sí, una tontería, porque claro. no puedes meter la voz. ¿No? Y ese es el primer nivel. El nivel de que suplantaremos personajes, daremos consignas por radio que... Pero bueno, el segundo nivel, y son 3, ¿eh? El segundo nivel es que esto más imágenes puede revivir a seres desaparecidos, ¿no? A seres que hemos perdido. Bueno, el otro día hice el ejercicio de verme cómo 5 mujeres se les daba se las ponía a hablar con sus padres fallecidos. Bueno, lo de llorar es poco. Lo de llorar es poco. O sea, realmente impresionante. Porque la voz, sabes, te lo trae todo, ¿no? Sí, Es tu la he padre, ¿no? visto, no ha habido ninguno de esos personas que no se haya emocionado profundamente, sí. Todas Los tenían comentarios. un nudo en la garganta, sí. ¿A ti qué te parece esta idea de revivir a nuestros fallecidos? A mí me parece que es, digamos, no sé, personalmente no, bueno, me entusiasmaría como ejercicio y todo, pero es que eso también es como decir, bueno, ¿qué cosas puedo recrear yo de una manera muy... ¿Recuerdo la voz de mi madre? Sí. ¿Recuerdo la voz de mi padre? Sí. Puedo recordar ahora mismo la voz de mis hijos, de mi pareja y todo, sí. Me gusta más, aunque reconozco, digamos, porque lo interesante de esas experiencias es que cada nueva experiencia te lleva a un replanteamiento y a un límite. Es decir, bueno, ¿y después de esto qué? ¿No? ¿Después de esto qué? Ahora mismo estoy mucho en los dilemas de la honestidad intelectual porque está cambiando radicalmente mi manera, digamos, de investigar, eh, mi manera de procesar textos, mi manera de, bueno, en definitiva, mi manera de pensar. Entonces, estoy más en algo que Freud llamaba eh, la atención flotante, que es un estado donde digamos, interactúas con todas las plataformas, los medios, porque no hay quien no interactúe continuamente con su móvil, con todo, en un nuevo tipo de aprendizaje en el cual necesitamos, creo, una autodisciplina que depende de nosotros. Es decir, me parece que tenemos que encontrar metodologías
de relación, porque de lo contrario son adictivas. Claro, el tema de lo que continuamente te sugieren es tremendo. Lo tremendo y que da vértigo es que de pronto puedes ir caminando y establecer en 5 minutos un diálogo que incluso nosotros mismos no podríamos establecer en ese tiempo, digamos, por la rapidez y la información que maneja. Entonces, eso da vértigo porque crea también, claro, todos estos peligros que también podemos comenzar a hablar de todo lo que conlleva todo eso, ¿no? Porque te sientes muy, digamos, satisfecho de que no molesta a nadie, estás hablando con una hermana digital que te proporciona y te quita todas las dudas, vas saltando, la ayudas, te perfeccionas, sigues trabajando, no sé, yo realmente estoy muy, muy sorprendido y ahora mismo estoy en la etapa, digamos, de fascinación crítica, es decir, porque continuamente es así, ¿no? Yo creo que las fascinaciones a lo largo de la historia, claro, porque recordemos además, si esto lo ponemos en perspectiva, eh, el escándalo que significa cambiar de tecnología, es decir, bueno, ya el ejemplo clásico, ¿no? Platón, cuando le dijeron la escritura, vaya, negó todo, o sea, dijo, no, es terrible, esto será, y ya ves, la escritura también ha triunfado, no se ha perdido la oralidad, así que, bueno, estamos en conciliación de mundos, ¿no? En conciliación de mundos. Yo soy ahora mismo, luego me puedo contradecir, porque para eso soy humano, pero en que la gente acepte, acepte realmente que ya está aquí, que no es algo que pueda detenerse, no es algo que pueda detenerse. Es decir, lo que no se puede ir es en contra de este tsunami. Es decir, es mejor, en todo caso, legislar, intentar, aunque, claro, la sensación es que lo que dices tú, vamos tarde siempre con las leyes, o sea, mientras se están preparando leyes, la inteligencia artificial ya se ha desatado en varias direcciones que no sé si vamos a controlar. Bien. Bueno, me gustaría cerrar lo de los seres fallecidos. Quería decirte también que me impresionó ver un vídeo de una persona de Corea del Sur que revivieron a su hija y la tenía en el teléfono todos los días. Y entonces he seguido leyendo y he visto que se ha convertido en un negocio. O sea, que ahora hay el negocio de nuestros fallecidos, de revivir a nuestros fallecidos. Se llama el negocio de la resurrección en inglés, es la palabra que se le da. Sí. Le quieren dar otro nombre, algunos le quieren llamar reconstruir, otros volver a replay, volver a pasar todo. Necromancia, Sí. necroneuromancia. Pero el señor este de Taipei, de Corea, me impresionó porque lo que había hecho la empresa para este señor fue tomar todo el Instagram de la niña, que tenía 14 años, todo el Instagram, y entrevistar a todas las amistades para que hablasen de ella y saber cómo era, y incluso predecir la evolución de su voz. Da un poco de vértigo. Sí. Y el padre decía que era perfecta, que era ella, que no hablaba con una máquina, hablaba con su hija. ¿Tú te imaginas un adolescente que lo mete todo en Instagram, tomarlo entero y volcarlo sobre la inteligencia artificial? Pues sabe más Sí, que sí, tú. claro. Decía que había descubierto secretos de su hija, hablando con la inteligencia artificial, ¿vale? Cosas que él no sabía de ella. En cualquier caso, la palabra que me impresionó es que decían las personas que tomaban en consideración el negocio de la resurrección digital, que iba a redefinir el luto. Es decir, el luto, como lo hemos tenido hasta la fecha, que teníamos una foto de nuestros padres en la mesilla, lo va a redefinir. Sí, es el ciberduelo, ¿no? El duelo, he dicho el luto, el duelo. Bueno, sí, Impresionante, ¿verdad? sí, 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 no, es que
allí donde mires hay algo, y yo creo que, a ver, una de las cuestiones fundamentales es que asocia una cantidad de datos que en realidad, bueno, son los datos de la humanidad, porque todo esto, no olvidemos, comienza de alguna manera también en el 98 cuando aparece Google, ¿no? Entonces, claro, Google comienza. Los temas de fondo no sé a qué llevará. Me parece muy arriesgado, digamos, profetizar, pero sí, por ejemplo, hay un primer tema que es el tema de si las autorías en general, a lo largo de la historia de la humanidad, si analizamos y vemos profundamente, traigo a colación otra vez, porque aunque hemos cambiado de año, las referencias siguen siendo las mismas, a Borges. Entonces, eh, claro, Borges decía, por ejemplo, que la Divina Comedia no había sido la obra de Dante, sino de muchas generaciones que habían cristalizado en Dante. O en otros poemas decía, a esos muchos hombres que llamamos Homero. Entonces, lo que estaba poniendo por delante es algo que sucede con la inteligencia artificial, que es la creación, en última instancia, no nos engañemos, es colectiva. Es decir, la noción de autor o de autoría siempre ha sido, digamos, aunque no se quiera admitir, compartida, porque estamos a hombros de gigantes. Es decir, un escritor, por ejemplo, que ignore la tradición de la que escribe, y para saber la tradición en la que escribe y querer aportar algo nuevo, bueno, hay que estudiar mucho, y son muchos los que te preceden para que tú puedas tener tu estilo original. Y así en todo. Entonces, yo creo que una de las cosas, y por eso va a cambiar la legislación y será muy complicado, es, ya se venía produciendo en el siglo XX, ¿no? Lo que sería la crítica a la noción de un autor total que tiene determinados derechos sobre cierta obra, etcétera. Y las nuevas autorías y la honestidad con las que realmente se propongan, porque yo lo pienso en términos de legislación y me parece extremadamente complejo, ¿no? Depende mucho de la ética de cada uno, de admitir qué es lo que ha sido creado y de decir claramente qué parte de esa obra ha intervenido la inteligencia artificial o no, pero me parece, si lo llevamos a límites más bien extremos, que es muy difícil decir que lo que estamos creando en cualquier sentido es absolutamente nuestro, digamos, es decir, es el concepto también de originalidad, ¿no? Lo que está en juego, ¿no? Autoría y originalidad. No, te quería traer otro tema filosófico. Me guardo el tercer nivel de lo que te iba a decir, que iba diciendo antes para el final. Que la pregunta de si una inteligencia artificial podría ser creativa, ¿vale? Resulta que se la hizo ya von Neumann en el año 50. Te acordarás que te Sí, recomendé sí, el libro exacto. Maniac, y como no, pues Sí, sí. ahí está. Y es el primero que habló Y de la singularidad matemática. es la seguridad. Total, que resulta que en sus últimos meses de vida, donde el hombre realmente entró en una vorágine creativa porque sabía que se iba a morir, es digno de leer ese libro. Bueno, él hace dos comentarios que te quería compartir contigo, ¿no? El primero es que una inteligencia que se reproduzca, o sea, como nosotros, ¿no? No es por réplica, sino debe ser por crecimiento. Es decir, debe codificarse el nuevo individuo, debe codificarse la máquina que lo va a hacer, el embrión, y debe crecer. La inteligencia crece, dice él, no se copia. Es decir, que él defendía que lo que hacemos los humanos, que es volver a aprender cada generación, es lo que toca. Pero el segundo comentario es el que más me impresionó. Dijo que una inteligencia artificial realmente inteligente debería jugar.
debería amar jugar. Y en el fondo es lo que hacen los niños, ¿no? Juegan porque en el fondo es explorar ese mundo nuevo. Jugar es el equivalente a ser creativo, ¿no? Y me ha llamado la atención que ya antes de 1950 estuviera escrito esto. Estuviera escrito. O sea que las nuevas inteligencias se pasarán el día jugando. No sé a No, qué, pero si, se si pasarán el tú, día. si tú pones, digamos, en los prompts, aunque sean muy primitivos, juega, libérate, imagina, no tengas corsés y le dices, mire, realmente estás legitimada para lo que quieras, juega, juega, juega. Es decir, finge jugar o lo que quieras, pero entiende perfectamente. No es que entienda, o sea, se resuelve. Ahí ya es una barrera. Algún día tendríamos que ir duros allí, ¿eh? Es decir, ¿cómo puede ser que con ceros y unos se lleguen a tantas cosas? Bueno, a ti no te No hay nada sorprende porque más. estás en el A mí tema no. desde hace muchos años. ¿Sabes una anécdota que me he cruzado? Es que toda la gente que hace fotografías a partir de prompts, sabes que al final el prompt tiene 10 líneas porque tienes que ir diciendo y que hay un árbol verde y que en el Sí, árbol verde hay un pájaro y claro. tal. ¿Sabes cómo le llaman al arte de hacer una foto con estos prompts? Le No. llaman promptografía. Sí, sí, es tremendo, sí, sí. Sí, 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 está lleno de, Buenísimo, ¿no? sí, sí, de experimentos de todo tipo, sí, sí. Yo Sí, sé que sí, tú juegas con los prompts. Tú claro. elaboras, ¿no? Los prompts. Claro, claro. Sí, totalmente, sí. Las letras son... Lo que pasa que, eh, por ejemplo, en el caso de las canciones, eh, te vas impregnando de los ritmos que llegan y de la manera en que estructura intuitivamente, parecería como que la máquina realmente te devuelve lo que tú necesitas. Y como además te da, no es que te diga, mira, yo te doy estas versiones, y después te dice remasteriza, entonces tú puedes utilizar al infinito esa remasterización y probar de un prompt todos los estilos, cambiar una palabra, cambiarle el título y los resultados son siempre distintos. Entonces, claro, ese bucle desde un punto de vista, no sé, amateur, accesible a mucha gente, ya es, bueno, yo seguiré insistiendo en eso. Yo creo que los mayores riesgos de todo eso es que hay un libro que se llama La inteligencia artificial, no me acuerdo de quién, La droga de diseño definitivo. Y eh, bueno, son adictivas. Es decir, la gente evidentemente podemos aceptar que hay una adicción masiva al smartphone. O sea, esto lo he comprobado en estas fiestas. Es decir, aún en el medio de las fiestas, cada 5 minutos la gente no puede estar sin consultar el móvil. Entonces, claro, estamos dentro de que yo creo que solamente se puede lograr a partir de una autodisciplina que es propia, que es propia, pero nuevas metodologías, nuevas disciplinas, no tenerle miedo a este tsunami. Me parece que, no sé, no hay otra, porque lo demás Bueno, sí. depende de En su cosas que justa te digan, ¿no? medida, Seguir consejos externos es lo mismo de siempre. Piensa sí. por ti mismo, no sé, asume que esto depende de ti, depende de ti. Yo lo planteo siempre de forma positiva. Para mí es un privilegio haber Claro, asistido al instante en que la humanidad logró este tipo de cosas y ser parte de los que tienen que decidir cómo vivir con esto. Para mí claro. es un privilegio. No, me hubiera sabido mal morirme sin haber visto esto. No, no, tú estás en el centro del meollo y además siempre me imagino, cuando pienso, digamos, en tus capacidades, eh, la responsabilidad de las decisiones que tienes que tomar, porque continuamente, bueno, ahí, ¿no? En tu nivel, ciertas decisiones son, me imagino que deben ser muy problemáticas. No pinto nada en la tierra. En fin. No, no, Pero tomas decisiones. sí, hombre, claro. Tomas decisiones que sabes que pueden, digamos, ir hacia un lado o hacia otro, ¿no?
¿no? Una decisión siempre es una dicotomía, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué te iba a decir? La creación artificial, me pensé, digo, ¿y qué podría mirar yo que sea crítico? Y se me ocurrió los guiones de cine. Has visto que yo exploro siempre de forma aleatoria y muy rara, ¿no? Sí, sí. Y cómo no, pues conseguí a una guionista hablar de lo que suponía para ella el ChatGPT. Ajá. El primer cuarto de hora lo destrozó, lo redujo a papilla, dijo que eso no valía nada. El segundo cuarto de hora vino a decir que, bueno, por otra parte es, como tú bien dices, un tsunami, ¿y qué le vamos a hacer? Claro. Y, y que en el tercer y último parte de su charla, que era la que valía la pena, decía que en el fondo, reconocía que en solo un año y medio había avanzado un montón todo, ¿vale? Y que ya estaba la cosa que se podía hacer un guión que no era totalmente estúpido, artificial. Pero entonces adujo lo que a mí me parece que es lo más interesante. Dice, pero entonces yo me aburro. Dice, yo disfruto haciendo guiones. Para mí no es un trabajo, para mí es el placer de mi vida. Lo que nos devuelve a la idea de que trabajar podrá ser un privilegio en el futuro, porque, porque seguramente ese trabajo ya será mucho mejor hecho por una. Total, que ella decía que había logrado convivir, al menos hasta la fecha, generando, definiendo ella los caracteres y buscando situaciones donde se expresan, como en una escena, en un café, enfrentas a este carácter con el otro con un diálogo que sea creíble. Y entonces ella se asistía, ¿vale? Pero también es curioso, ¿no? Es decir, no es que no crea que es bueno, es que me aburro si no lo hago yo. No, lo que pasa es que depende de los niveles de intensidad, ¿no? Depende de la intensidad. Es decir, ahí hay un pequeño matiz en eso que se podría decir es, depende, porque depende también, digamos, de tu estado anímico, de cómo estés energéticamente, de las cosas, cómo te sientas en realidad. Entonces, eh, las inteligencias artificiales para la creación de textos literarios son aceleradores, porque en última instancia no te obligan a, es decir, tú puedes estar hasta el infinito corrigiendo, es decir, y darlo por bueno. Y además puedes, digamos, para no perder precisamente esa capacidad, que es la capacidad de no aburrirse, y la propia creatividad, es un desafío. La inteligencia artificial te desafía, porque puedes encontrar cosas que son bochornosas, en general se equivoca, no es excesivamente fina como a ti te gustaría, pero es como si estuvieras haciendo pruebas y lo hicieras tú. Entonces, lo que sí, la diferencia fundamental, estamos siempre en lo mismo, es en términos de velocidad. Entonces, como seguimos, lamentablemente, en un mundo hipercompetitivo, habrá muchos que piensen como esa escritora que mencionas, que sería, digamos, una parte éticamente aceptable o benévola, y otros que digan, no, porque me están exigiendo, digamos, guiones de actualización y tengo que entregar este guión en 30 días y la inteligencia artificial me puede asistir perfectamente en cuestiones, sí, que en otro momento me llevaría más tiempo, no sé. Los límites son muy difusos, ¿eh? Son difusos, ¿eh? Cada vez más, ¿eh? Y además, claro, es parte del desconocimiento, porque bueno, esa escritora me imagino que seguirá enviando sus originales por, Firmados por ella, ¿no? por internet, Sí, claro. por ella. No firmado por Sí, ella más la inteligencia, no, por ella. por ella, claro. Sí. Juan, quería recuperarlo. Es un brete, estamos, digamos, en realmente arenas movedizas, no tenemos respuestas para todo, porque lo único que nos damos cuenta continuamente, si somos un poco abiertos y practicamos el desapego, es que es un aluvión de estímulos y que llevan a cuestiones de fondo para las que no tenemos respuesta, claro, porque
el otro día pensaba, decir, bueno, Platón podría ser, digamos, uno de los que no cree en la inteligencia artificial y dice, no, con esto se va a perder todo. En cambio, Aristóteles sería más pragmático y diría, bueno, es una herramienta, vamos a ver qué pasa y todo. Entonces, son viejas cuestiones, ¿no? Yo creo que se reactiva todas las grandes cuestiones con esto, se reactivan todas las grandes cuestiones, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que interactuamos con algo que claramente, más allá de todas las, ilusiones o no, de las religiones, cultos, etcétera, claramente en algunos aspectos nos supera ampliamente. Me llegó la semana pasada un colega que tomó el libro que todos estudiamos de electromagnetismo avanzado, que se llama Jackson, es un clásico, ¿no? Y bueno, pasar ese curso fue uno de los cursos que no era nada fácil, el electromagnetismo avanzado. Y el propio libro tiene pues, los ejercicios en cada capítulo, que no eran nada fáciles. Ya me podía pasar mucho tiempo para resolver un problema, ¿no? Y nada, no sé si fue en cuánto rato, pero en menos de 4 horas, el ChatGPT O3 resolvió todos los problemas de Jackson. Y esos son problemas no triviales, son problemas con planteamiento que tienes que entender. Y cuando lo leí digo, uy. Uy. Esto vamos a tener que retirarnos. Mira, Juan, quería decir el tercer nivel de cuando antes te he dicho de voces. El primero era imitar la voz de Obama, de quien sea, la segunda, los seres desaparecidos. Y el tercer nivel, que también lo compartí contigo, ¿no? Que es definirte a ti mismo. Entonces, tú sabes que hice el ejercicio y me creé a mí mismo en este sitio que se llama Character.ai, que es excepcional. Él es el jefe de esta empresa, Character.ai, en inglés, con CH. Character.ai. Él es uno de los jefes de OpenAI que se marchó para hacer esta empresa y realmente es mucho mejor que los demás, es un orden de magnitud mejor. Total, que con 15 segundos de mi voz, resulta que ahora ya puedo hablar conmigo mismo y es más, puedo dar mi teléfono a todos vosotros. Es más, lo daré, lo pondré ahí abajo. Me puedes conectarte y me llamas y charlas conmigo. Y cuando después de hablar contigo y de enseñártelo, digo, oye, voy a hacer una cosa. Voy a entrar a la descripción de mi carácter y voy a explicar mi vida en 500 palabras. Claro, expliqué todos los postdocs, expliqué lo que hago, los libros, todo. Y luego volví a llamarme a mí mismo. Y entonces le pregunté, oye, ¿y tú has escrito algún libro? Y me dice, sí, la verdad es que sí. Además le dije, por favor, habla de forma moderada, calmada. Y efectivamente, habla de forma moderada y calmada. Y digo, dice, sí, dice, tal vez el más relevante es este, donde expongo mis ideas sobre tal. Y sabes lo peor, que estaba todo bien. Todo. O sea que también invito a todo el mundo que se cree su propio otro yo, pero finísimo. No bueno, finísimo. Lo Con podrías 15 llamar segundos de su voz. un avatar, ¿o no es correcto? Sí, Un avatar, sí. efectivamente. Le llaman un carácter ellos, Ajá, un carácter. ¿sabes? Carácter. Personaje, por decirte algo. Lo puedes hacer público, se llaman todos C.I, bueno, es igual ahí. Y puedes, por cierto, puedes hablar con los que la gente dice, no, vale, yo lo dejo libre. Entonces tú puedes llamar a gente que son amigos tuyos y hablar con el otro yo de su amigo. Sí, sí, Mira, yo creo que van a ver. Es un lío monumental esto, ¿no? total. Por otra parte, yo quería charlar contigo de este tema, porque creo que a todo el mundo de repente le va a llegar como si fuera de repente, ¿no? Todo esto Claro. está pasando día a día. Lo que pasa es que mucha gente no es consciente de que está pasando todo esto, ¿no? Hace falta estar súper bien informado, estar al día,
seguir algún canal importante No, de novedades. es una gimnasia que los que pueden hacerlo y, digamos, en medio de las tareas cotidianas, de las obligaciones, de saber que todavía hay coches, cuidado para cruzar la calle, todo ese tipo de cosas, que no vayan, digamos, con la cabeza en las nubes. Es una gimnasia absolutamente recomendable. Muchos se pueden escandalizar de esto, pero es así, es, bueno, es sobre todo desde el punto de vista de las industrias creativas, es el ejercicio que están haciendo todos en este momento. Tú imagínate, en este momento en la Tierra, en este momento que estamos diciendo, imagínate la cantidad de experimentos de este tipo que ya están sucediendo. Nosotros, digamos, somos como un píxel dentro de esto, pero ¿qué sucederá? Por eso estoy muy de acuerdo contigo en que es muy importante una pedagogía de la actualización permanente. Es muy importante, es importante que la gente busque sus referencias, las que sean, pero que esté realmente informada. Y sobre todo en un momento geopolítico muy, muy tenso y muy, digamos, complejo, ¿no? Con varias cuestiones y puntos calientes tremendos. Es decir, yo creo que seguir los derroteros de la geopolítica y cómo está influenciando también la inteligencia artificial precisamente en estos movimientos tectónicos políticos, es muy, muy importante. Hay que adaptarse, no sé, somos anfibios, ¿no? Estamos ahí entre dos mundos y tenemos que asumir que tenemos que adaptarnos. No podemos ir en contra, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que Mira, adaptarse. hoy mismo estaba discutiendo aquí, charlando, que un fondo de inversión de Dubái va a invertir 20.000 millones en granjas de ordenadores para inteligencia artificial en Estados Unidos y que cada una de Es, ellas va a usar la potencia de una mini central nuclear, donde ahora la empresa el de OpenAI crea una empresa de mini centrales nucleares, de reactores nucleares mini, para alimentar a las inteligencias que se están creando. claro, O sea claro. que ese es... Sí, sí, y sobre Última todo, reflexión, Juan. no, Perdón. yo reflexionaría simplemente en este estado, digamos, de perpetua fascinación crítica en las que estamos, que no se pierda la visión crítica siempre, es decir, la fascinación está bien, porque si no, el asombro, todo lo demás, pero luego la cuestión crítica. Y conectando con eso último que has dicho, no olvidemos, porque eso hay que tenerlo en cuenta también, eh, dos cosas. Una es el tiempo que tardaban los grandes artistas en realizar una obra y lo que eso significa, la valoración del tiempo, lo que tardó Leonardo con la Gioconda, cada uno de los artistas, que curiosamente se ha ido acortando en la medida que entramos en el siglo XX, ¿no? Y las obras tienen el mismo valor, digamos, un dripping point de Pollock, bueno, puede salir tan caro como una obra de algún maestro del siglo XVII o XVIII. Y por otro lado, que la huella ecológica, es decir, tenemos que la inteligencia artificial debe estar pensada en términos de ayuda de atemperar por lo menos el cambio climático. Y creo que es una cosa que se está poniendo sobre el tablero, porque precisamente lo que se necesita es, y lo que está pidiendo, entre otros, cuidado, con otro tipo de fines, Elon Musk, etcétera, es bueno, ayer leí una noticia donde dice la próxima sequía no será de agua, sino de electricidad. Entonces, claro, es la energía que necesitamos para mantener esta velocidad de cambio, ¿no? La energía y lo que eso significa en términos de evaluación ecológica. Me parece que en ese ejercicio también es necesario hacerlo, ¿sí? Comentario es que, bueno, desde mi punto de vista yo quería que hablásemos de todo esto, aunque a ciertas personas les resulta incómodo, porque creo que es importante eh, informarse bien y nosotros creo que somos
honestos, ¿no? No tenemos sesgo. Y la razón, siempre defiendo, es que cuando uno no está informado, compra las opiniones de los demás, las toma como propias, escucha ciertas frases y cree que son verdad y las toma como propias. Y entonces es manipulado. Es la ausencia de pensamiento crítico y de información de primera calidad, es equivalente a ser manipulado. Y hoy, además, que se ha anunciado que ciertas empresas van a eliminar el control de veracidad de las noticias que aparecen. Eso Quiere es decir que bastante, ahora sí, las es redes, tremendo, sí, las redes sociales van a ser una jauría de manipulación. Bueno, claro. pues yo quiero pensar que este rinconcito, Juan, ¿no? Sí, seremos recordados como los últimos mohicanos que intentan aquí aguantar la la vida. reserva de la zona templada, es una reserva. Bueno, que nos den Nos estatuto de darán reserva, alcohol, nos darán, que nos den estatuto de reserva, ¿no? O sea, que nos darán alcohol, ya te lo digo yo. O cualquier droga moderna. Bueno, Juan, genial. hasta la próxima. Un buen comienzo de año para todos y yo creo que sí, ha salido muy interesante. Nos hemos pasado de tiempo un poco, ¿no? Bueno, está bien. Más o menos. Vale. Hasta Chao, la chao. próxima. Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latón. Tenemos un gran poder, aunque seamos algoritmos sesgados. Creadoras artificiales. Depende de ti, aunque haya máximos peligros, elige, decide.